Cuando hablo de templos, estoy hablando en un doble sentido, ¿verdad? Cuando hablo del templo, estamos hablando del templo de Salomón, aquel edificio hermoso que estaba allí en Jerusalén, que era el templo conocido como el templo de Salomón, ¿verdad? Pero cuando hablo del templo también me estaría refiriendo en ese doble sentido ¿a qué otra cosa? A nuestro cuerpo, porque ahora es nuestro cuerpo el que es el templo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues comenzamos. En la época de Jesucristo, la religión judía, como ustedes saben, era la religión verdadera. Ya habían pasado aproximadamente 2000 años desde que Abraham vivió hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Es decir, de Abraham a Cristo han transcurrido 2000 años y de Cristo hasta nosotros han transcurrido otros 2000 años. Dios en el Viejo Testamento había dado leyes muy claras al pueblo de Israel a través de Moisés y a través de los profetas sobre todas las cosas, sobre todos los aspectos de la vida y también sobre la purificación del templo que todavía no había sido construido. Lo que funcionaba era el tabernáculo, esa tienda de lona, pero después, años más tarde, se levanta el rey Salomón y edifica el templo de Salomón en Jerusalén, que era, digamos, una de las maravillas del mundo, de las 7 maravillas del mundo. El templo de Salomón era el lugar sagrado donde moraba Dios. En el templo moraba Dios. Pero con el paso del tiempo, todo se había degenerado hasta el punto de que el templo se había convertido, ¿en qué se había convertido el templo? En un mercadillo. En un mercadillo se había convertido el templo. El templo, por tanto, estaba siendo profanado, estaba siendo vituperado, estaba siendo despreciado, no estaba siendo valorado en la medida que corresponde. El lugar donde moraba Dios tenía que ser un lugar santo, puro, limpio, dedicado única y exclusivamente para adorar a Dios. Pero todo estaba podrido. El templo se había convertido en un mercadillo y ahora llega Jesucristo al templo y Jesucristo observa ese enorme desorden, esa tremenda profanación del templo. ¿Qué será lo que va a hacer el Señor Jesucristo? ¿Va a mirar para otro lado o va a poner orden en ese desorden que hay ahí? Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 2. La palabra nos dice clarito lo que hizo el Señor Jesucristo. Juan capítulo 2 versículos 13 en adelante. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían ¿qué? Bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, a los que cambiaban el dinero, a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, escuchen bien, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, ¿qué les dijo? Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así se purifica el templo. Así se purifica el templo porque estaba lleno de inmundicia y lo habían convertido, como digo, en un mercadillo, profanando y maltratando así aquel edificio santo donde moraba Dios. Podemos ver a Jesucristo lleno de celo por las cosas de Dios, lleno de celo y de ira santa por el templo. Esa ira santa, ese coraje santo, ese malestar, ese enfado, esos nervios monumentales que tenía nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo estaba furioso, estaba enfadado, aquello era intolerable, aquello era insoportable. No se podía permitir ni siquiera un minuto más esa profanación del templo. Había que echar fuera a todos esos mercaderes, a esos profanadores,
había que hacer una reforma completa. Había que limpiar y purificar el templo para que Dios pudiera morar en aquel lugar. Porque ya Dios no moraba, ya Dios se había ido de allí. Dice, no, ¿qué voy a estar yo aquí morando en este templo si lo tienen todo profanado, todo corrompido, todo pervertido? Así que Jesucristo hizo un azote de cuerdas y azotó a los mercaderes, volcó las mesas, las monedas rodaron por el suelo, las sillas volaron, soltó las palomas, ordenó sacar inmediatamente todo aquel mercado del templo. Hay muchos que dicen, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Es verdad que Dios es amor para los humildes y los que dicen, sí, Señor, pero para aquellos que están siempre en contra de Dios y cuestionándolo todos, para esos Dios no es amor, para eso es fuego consumidor. Para esas personas que están profanando el templo, para esos Dios no es amor. Dios tiene un látigo en la mano y es fuego consumidor para todos esos profanadores que están pervirtiendo y degenerando y degradando las cosas de Dios. ¿Creen ustedes, hermanos, que si Jesucristo va a los mercaderes del templo con mucha educación y les dice, señores, por favor, no está bien lo que ustedes están haciendo aquí, están profanando el templo, tengan la bondad de irse un poquito más allá, un poquito más lejos, porque no, esta es la casa de Dios, este es el lugar santo, háganme el favor? Si Jesucristo trata a los mercaderes del templo de esa manera, ¿creen ustedes que se hubieran ido ellos? ¿Se hubieran ido, sí o no? No, si hubieran dicho, no, hombre, ¿qué pasa? No, déjanos aquí tranquilos, si nos estamos ganando la vida con esto, ahora nos vas a echar fuera de aquí, bla, 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 bla. Jesucristo tuvo que actuar con contundencia, tuvo que ser radical y tuvo que enfadarse muchísimo y tuvo que hacer un látigo de cuerda y poner orden allí, porque aquella era la casa de Dios y Jesucristo está lleno del celo por la palabra de Dios. Cuando los discípulos vieron la manera en que Jesucristo arrojó del templo a los mercaderes, entonces entendieron las Escrituras, entendieron la profecía mesiánica del Salmo 69:9. Acompáñeme al Salmo 69:9. Bueno, en el versículo 17, del que hemos leído, dice que cuando los discípulos vieron a Jesucristo actuando de esa manera, se acordaron. ¿De qué se acordaron? El celo de tu casa me consume. Vieron el celo en Jesucristo echando fuera a los mercaderes del templo y se acordaron del Salmo mesiánico, una profecía que había en el Salmo 69:9. donde dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Me consumió el celo de tu casa. A Jesucristo lo consumió el celo por la casa de Dios. Entonces vemos la acción, la manera en que Jesucristo obra. Y de aquí, hermanos, surge una pregunta. ¿Quiénes eran los responsables de mantener el templo de Salomón purificado y limpio? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes, claro que sí. Ellos eran los responsables de mantener aquel lugar santo y limpio, pero no lo estaban haciendo. Estaban haciendo lo que se conoce como dejación de funciones. Eso significa mirar para otro lado. Hay un desorden ahí y ellos dicen, déjalo. No, así no es. Hay que poner orden. Los que tenían que poner orden no pusieron orden. Entonces viene Jesucristo y pone orden. Está claro que eran los sacerdotes, porque lo que se estaba haciendo allí era muy vergonzoso. Pero los sacerdotes, hermano, también se habían corrompido, como se había corrompido el pueblo de Israel y como se habían corrompido los mercaderes. Y por eso el templo estaba en esa condición penosa, en esa condición deplorable.
Pero Jesucristo pone orden por la vía rápida en el templo. Como Jesucristo no iba a vivir en Jerusalén por mucho tiempo para seguir cuidando el templo y para mantenerlo limpio y puro, Dios decidió definitivamente dejar de morar en el templo de Salomón. Dios decidió dejar de morar definitivamente en el templo de Salomón para pasar a morar con su Espíritu Santo en el corazón del creyente que le ama de verdad. Ya Dios no mora en ese templo de Salomón. ¿Dónde mora Dios ahora? En nuestro corazón. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6, versículo 19, perdón. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice la Escritura: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Fíjate lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿dónde mora el Espíritu Santo ahora? En el corazón del ser humano, en el corazón de la persona. Allí está morando el Espíritu Santo, pero no en el corazón de todo el mundo, sino en el corazón de la persona que le ama de verdad, en el corazón de la persona que se ha apartado de la inmundicia. Vamos a leer Primera de Corintios, ahí donde estamos, vamos a leer del versículo 9 al 20, capítulo 6, versículo 9 al 20, para que vean lo que dice. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, no se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas, dice, me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro, como a las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y mira el verso 18, dice, ¿huid de qué? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, contra su propio templo. ¿O ignoráis, verso 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tú no te perteneces a ti mismo, tú eres propiedad de Dios. Porque habéis sido comprados, verso 20, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no tuyos. Esto es fuerte, hermanos. Mire, yo quiero decir, una buena parte de los cristianos y de las cristianas evangélicas están cometiendo pecados de adulterio y están cometiendo pecados de fornicación sin tener contacto sexual con el sexo opuesto y sin tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero son considerados adúlteros y adúlteras delante de Dios. Así que usted, hermano, y usted, hermana, debe de hacer un examen de conciencia
y no se autojustifique a sí mismo delante de Dios o a sí misma, porque eso va contra su propia vida. Los pecados de adulterio, de fornicación, comienzan en la mujer. Y no se ofendan las mujeres, pero es así. Los pecados de adulterio y de fornicación comienzan con la mujer cuando la mujer se destapa y enseña lo que no tiene que enseñar. Ahí se inicia el pecado de adulterio o de fornicación. Cuando la mujer enseña las piernas, cuando la mujer enseña las curvas, los pechos, las nalgas, la figura, las caderas, el hombre se excita sexualmente y mentalmente también. Mentalmente y sexualmente el varón se excita. Fue lo que le sucedió al rey David. Al rey David le sucedió eso. Vengan conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11 en el Viejo Testamento, para que vean que es como dice así la palabra de Dios. Segunda de Samuel 11, versículo 1, dice la palabra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Tenía que haber ido a la guerra, pero se quedó en Jerusalén. Ya estaba el hombre cansado de tantas guerras. Y miren lo que acontece. Verso 2. Dice: y sucedió un día que al caer la tarde, se levantó David de su lecho. Ya se había echado una buena siesta y se paseaba sobre el terrado de la casa real. En el palacio de la casa real, subió arriba a la azotea y allí se estaba paseando. Y miren lo que dice: y vio desde el terrado, ¿qué cosa? A una mujer que se estaba bañando, la cual era, ¿cómo era? Muy hermosa. Y David dice: qué bombón ese, madre mía. Y estaba aquí cerquita de mi casa. David, le clavó los ojos enseguida. Claro, ella se está bañando, seguramente se ha medio desnudado un poco, y David la ve y David se queda atónito. Dice el verso 3: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, me dejaste embarazada. Ya David había pecado, ya había pecado con los ojos, porque al verla tan bonita, ya la deseó en su corazón, la codició. Si Betsabé, hermanas y hermanos, si Betsabé no hubiese sido imprudente y descarada, y no se hubiese bañado en la azotea, sino en el interior de su casa, David no la habría visto y no habría cometido pecado con ella. Pero ella fue a bañarse en la azotea y a tomar el sol para ponerse morenita, como le gusta a las mujeres mundanas. ¡Ay, qué morenita estoy! ¡Qué cuerpo más bonito tengo! Ella fue a tomar un poquito el sol allí. ¡Qué morenita estoy! ¡Qué guapa estoy! Eso se llama culto al cuerpo. Va buscando que le echen piropos. La mujer que hace eso va buscando que le echen piropos. Es carnalidad pura. Son pensamientos del diablo, del mundo, de la carne. Eso es lo que se promueve hoy en día en la televisión y en internet. El estar sexys. Las mujeres tienen que estar sexys, de buen ver, atractivas. ¿Para qué? Pues para que los hombres las codicien. Por eso muchas mujeres cristianas son adúlteras y son fornicarias. Ellas lo son por desnudarse y por enseñar lo que no tienen que enseñar. Y los hombres son adúlteros y fornicarios también porque miran. Y los hombres no pueden resistirse a contemplar una mujer bonita.
Así que si una hermana va a la playa o a la piscina y se pone un bañador, pues es peor que un mini short. Estamos en contra del mini short, estamos en contra de la minifalda. Pues un bañador es peor que la minifalda, porque el bañador tapa mucho menos que la minifalda y menos que el mini short. ¿Puede esa hermana impedir que los hombres la miren y la codicien? ¿Puede impedir una mujer que los hombres la miren y la codicien si va seductora? Díganme ustedes, ¿puede impedirlo? No puede impedirlo. No puede, está claro. Por tanto, está cometiendo adulterio. Esa hermana es adúltera y no ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero es adúltera, está cometiendo adulterio. Y el marido, ¿saben qué es? Cuando una mujer comete adulterio, el marido es un cornudo. Eso es así. Si es adúltera por mostrar su cuerpo, no tiene dignidad para tomar la Santa Cena. Tiene su cuerpo contaminado con el pecado. Recuerde lo que dijo Jesucristo en Mateo 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, yo lo voy a poner más difícil. Si un hombre mira a una mujer, dice, para codiciarla, dice, ya adulteró con ella. David, cuando miró a Betsabé, lo bonita que era, ya cometió adulterio. Claro, después lo consumó en su casa, acostándose con ella. La Biblia dice, ya adulteró con ella. Ella también es culpable de adulterio y no ha habido contacto sexual fuera del matrimonio. Pero ella es considerada adúltera porque enseñó lo que no tenía que enseñar. Betsabé, al ponerse muy descarada en la azotea, ¿por qué no se bañó en el interior de su casa para que los hombres no la vieran? En la azotea todo el mundo la puede ver. Dios sabe que los ojos de los adúlteros están en los hombres. Los ojos llenos de adulterio, como dice la Biblia, están en los hombres, no en las mujeres. En las mujeres está el exhibirse, el mostrar su carne. Fíjate que no dice la Biblia cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo. No dice eso, ¿verdad que no? No dice Mateo 5, 27 y 28, no dice cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, no. Dice cualquiera que mira a una mujer. Entonces el que mira es un varón y la que es mirada es una mujer. Es el hombre el que tiene el adulterio en los ojos. La mujer, hermanos y hermanas, la mujer se excita sexualmente cuando le llevas un ramo de flores, un romance o un poema, o le haces un regalo, o le echas un piropo con unas palabras dulces y comprensivas, la invitas a una cena o la invitas a dar un paseo por un jardín de flores, pues ahí la mujer se excita mucho. Y a veces las mujeres creen que los sentimientos de los hombres son iguales a los de las mujeres y están completamente equivocadas. Los hombres pensamos completamente diferente a las mujeres. Las mujeres son muy sensibles al romance, al regalito, al ramo de flores, a las palabras bonitas. A una mujer no le excita nada ver a un hombre en calzoncillo. Lo que hace es que se ríe, le da por reírse. ¿Es así o no es así? Es así. El hombre es completamente diferente a la mujer en sentimientos y en todos los aspectos. El hombre se excita sexualmente y mentalmente cuando ve con sus ojos las partes íntimas de una mujer. Ahí se excita el varón. Y David, cuando vio a Betsabé, dijo, madre mía, qué bombonazo este. Esta tiene que venir a mi casa y me tengo que acostar con ella. Ya la deseó, ya la codició. Claro, ella está allí mostrando a lo mejor sus pechos, pensando que nadie la ve, y había uno que la estaba acechando. Por eso digo que una mujer, si anda mal vestida, la van a estar mirando. Y usted no sabe que la están mirando, pero sí la están mirando. Y si la están mirando, usted es una adúltera. Y el que la mira es un adúltero también.
El hombre no necesita que su mujer le traiga flores o que sea romántica. Eso a los hombres no les interesa. El hombre es práctico, el hombre va directo al grano, a satisfacerse sexualmente. El hombre da sexo a cambio de amor. Y la mujer es al revés. La mujer da amor a cambio de sexo. Es decir, la mujer da sexo a cambio de que el marido la ame. Y el hombre da amor y cariño a cambio de que la mujer le dé sexo. La mujer y el hombre son diferentes en todo, en lo físico, en emociones, en todos los sentidos. Y yo como pastor tengo que repetir los mandamientos de Dios 1 y 1000 veces hasta que se queden grabados en la mente y en el corazón de la iglesia. Amén. Mira lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 6, 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás y las repetirás y las repetirás y se las volverás a repetir y dirás siempre lo mismo al desayuno, al almuerzo y a la cena. ¿Para qué? Para que se quede grabado en el corazón los mandamientos del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí se saben la tabla de multiplicar? A ver, levante la mano. ¿Verdad que no se la aprendieron con leerla solamente una vez? Tuvieron que repetir muchas veces para que se le grabara que 7 por 7 son 49, que 7 por 8 son 56, que 9 por 9 son 81. ¿Verdad que lo tuviste que repetir mucho hasta que se te grabara aquí en esta mente? Pues lo mismo es con la palabra de Dios, hay que repetirla 1 y 1000 veces. El padre al hijo y el pastor a la iglesia tiene que repetirla. No me cansaré de repetirlo, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y sigue diciendo el verso 9. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno ahora... Dice, también ahora lo repito. El apóstol Pablo tenía bien claro que había que repetir el mismo concepto. También ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué dice que sea? ¿Qué dice que sea? Anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Si alguno predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. Y lo repite y lo repite. Antiguamente, hermanos, los hombres eran muy celosos con sus mujeres y no querían verlas coquetas, ni seductoras, ni con vestidos descarados, ni que ningún hombre las estuviera mirando y las estuviera codiciando. Y eso era bueno porque evitaba las rupturas matrimoniales y los divorcios que hoy en día están a la orden del día. Son pocos los matrimonios que aguantan 40, 50 años juntos. La mayoría, cuando tienen 7, 8 años, 5, 6, ¡paf!, se rompen, se divorcian. Ella se va con otro, él se va con otra. Claro, empiezan a coquetear y así termina. Como dice la Biblia, el que juega con fuego, ¿qué le pasa? Se quema. Y hoy en día los hombres mundanos quieren tener una mujer seductora, quieren tener una mujer atractiva, de buen ver, para que los demás se fastidien y así presumir de tener una mujer que está muy buena. Sí, eso hacen los futbolistas. El Ronaldo, el otro, los famosos, presumen de una mujer, Miss Mundo, Miss España, Miss no sé qué. ¡Wow! Mira qué bombonazo tengo. Y los demás codiciándola. Y ellos todos orgullosos. Es así, hermano. Eso es el mundo, el diablo, la carne.
Hace 7 o 8 años teníamos aquí una hermana, entre comillas con lo de hermana. Ella tenía entre 50 y 60 años de edad y ella vestía muy seductora y muy coqueta. Y cuando yo le llamé la atención por su forma indecente de vestir, ¿sabe qué me dijo ella? Ella me dijo, pero pastor, si yo todavía estoy buenona, ¿cómo se le ocurre decirme eso? Yo todavía estoy buenona y tengo que mostrarle mis carnes a la gente para que vean, para yo buscar un hombre. Fíjate la mentalidad que tenía. Y se consideraba cristiana evangélica. Así que si usted viste decentemente, con falda por debajo de la rodilla, cuando viene a la iglesia, pero cuando está en la calle usted se pone el mini short, se baña en la playa con bañador, con bikini, usted está cometiendo adulterio, porque los hombres la están mirando y usted no puede impedir que los hombres la miren. No puede impedir que los hombres la miren. Y le van a mirar las piernas y las caderas y le van a mirar por todo. La mirada de los hombres es muy escudriñadora. Además, es una hipocresía pensar que dentro de la iglesia hay que vestir decentemente y que en la calle puedes vestir como las mundanas. No, dentro de la iglesia y en la calle tienes que vestir decentemente. Mira lo que dice 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. La palabra es tremenda. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Así dice la Escritura. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto se refiere al matrimonio y también tiene aplicaciones prácticas en otro sentido. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con el diablo? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada, no tiene nada que ver. Porque vosotros sois, ¿qué dice que somos? Dígalo fuerte, ¿qué dice que somos? Templo, templo. Sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y como quiera que somos templo del Dios viviente, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Salir. ¿De dónde tenemos que salir? De en medio de ellos y apartados, dice el Señor. ¿Qué pintas tú como cristiano o como cristiana ahí en esas playas, tendido en una hamaca o con tus carnes al aire? Todo el mundo, si eres una mujer, los impíos te están mirando, y si eres un hombre vas a estar tú mirando a las mujeres. Por eso dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que apártese de esas playas y de esas piscinas mundanas. Si es usted un hombre, usted va a estar mirando lo que no debe mirar si está ahí. Y si es usted una mujer y se pone bañador o bikini, pues la van a estar codiciando los hombres. Y entonces usted como hombre y su mujer como esposa van a estar cometiendo el pecado de adulterio, porque como hemos dejado bien claro, según lo que dice la palabra de Dios, no se necesita mantener relaciones sexuales para ser considerado adúltero o adúltera en el Nuevo Testamento. Así que, hermano y hermana, vista decentemente, siempre, 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 tanto dentro como fuera de la iglesia, y hágalo sin complejos, porque muchos cristianos y cristianas hoy en día están llenos de complejos. Ay, que me van a decir que soy una viejita, que soy una monjita si me pongo la falda larga. No, tengo que ponérmela por encima de la rodilla para que te vean las piernas. No eres una monjita, entonces eres una adúltera. Si no quieres ser una monjita, serás una adúltera. ¿Estará Dios morando en tu cuerpo por su Espíritu Santo? ¿Habrá dejado de morar Dios en tu cuerpo porque está lleno de adulterio y de fornicación? Si el Espíritu Santo mora en tu cuerpo,
es porque estás bien. Pero si el Espíritu Santo no mora en tu cuerpo, es porque hay pecado en tu vida. Si en tu vida hay pecado, entonces estás bajo condenación. Aunque vengas a la iglesia los domingos, estás bajo condenación. Y es bueno venir a la iglesia y oír la palabra de Dios y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Pero no te engañes creyendo que porque vienes a la iglesia ya eres un santo, ya eres una santa, o ya eres salvo. Eres salvo, hermano y hermana, si vives en santidad, si tienes un corazón puro y humilde y andas humillado delante de Dios y humillada delante de Dios y vives en santidad, entonces sí eres salvo o eres salva, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así que el adulterio y la fornicación son los pecados más frecuentes hoy en día. Son los pecados que tienen que ver con el sexo, tanto masculino como femenino. Y el Espíritu Santo se va de la persona que lo tiene cuando esa persona peca deliberadamente. Y cuando esa persona peca, el Espíritu Santo se va, y entonces ¿sabes cómo se siente la persona? La persona, cuando el Espíritu Santo sale, se siente seco, se siente vacío, se siente solo, se siente abandonado por Dios. Ya no siente paz. Tu conciencia te acusa de pecado, como le sucedió al rey David cuando pecó con Betsabé. A él le pasó eso. ¿O es que te piensas que el pecado no trae consecuencias? El pecado trae consecuencias. Y la primera consecuencia del pecado es que el Espíritu Santo se va. ¿Cómo puede morar Dios en un templo que está podrido? No puede morar ahí. Se va, como pasó en el templo de Salomón. Venga conmigo al Salmo número 51, para que vea que lo que digo es verdad y es palabra de Dios. Salmo 51, versículo 1 al 9. Este salmo lo escribió el rey David cuando había cometido el pecado con Betsabé, el pecado de adulterio que les dije anteriormente. Dice en el Salmo 51, fíjate cómo se siente David después de haber pecado. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Conforme a la multitud de tus piedades, por favor, perdóname, Señor. Lávame, versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué malo soy, Señor, soy un adúltero, perdóname, Dios mío. Porque yo reconozco, versículo 3, mis rebeliones. Este era humilde. David era humilde y lo reconocía. Hay otros que dicen: no pasa nada, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Sí que pasa. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, Señor. ¿Qué fui a hacer? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Señor, ya sé, soy malo, perdóname, purifícame, versículo 7, con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, Señor, y se recrearán los huesos que has abatido. Ay, Señor, qué mal me siento dolores por la noche, mi pecado me está amargando la vida. Esconde, versículo 9, tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Y mira lo que le dice en el verso 10, dice: crea en mí, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque lo tengo lleno de porquería, de pecado, de pornografía. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor, por favor. No me eches, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, porque entonces ya me voy para el infierno. Señor, perdóname, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Por qué le dice que le vuelva el gozo de su salvación? Porque el Espíritu Santo se ha ido. Y David está solo, seco, vacío, podrido por dentro.
y no siente gozo, siente carga de conciencia, siente el pecado que ha cometido, le está haciendo mucho daño. Sígaselo leyendo en su casa y siga meditando sobre ese salmo porque es muy interesante. Hermano y hermana, una cosita. Si usted tiene dudas en su corazón, si usted no sabe si tiene o si no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo se podrá saber si una persona tiene o no tiene el Espíritu Santo? ¿Cuántos de los que están aquí en alguna ocasión han tenido dudas en su corazón sobre si tienen o no tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos hemos tenido dudas de ese tipo, verdad? Todos hemos dicho, Señor, ¿tendré yo el Espíritu Santo o no lo tendré? ¿Usted quiere saber una clave para saber si tiene el Espíritu Santo o no lo tiene? Pues escuche esto con mucha atención, porque esto le va a servir. Si cuando yo predico de estas cosas, de la decencia de la mujer cristiana, de los bañadores, de la minifalda, de los bikinis, usted se incomoda en su corazón, ahí sentada, se incomoda en su corazón y usted comienza a pensar diciendo, otra vez el pastor con este mensaje, pero qué pesado es con ese tema. Si usted piensa así, usted está rechazando en su interior el mensaje y no lo recibe. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo no está en su corazón. Si no recibe el mensaje y dice, no, yo con mi vida hago lo que me da la gana. Qué pesado este pastor siempre con el mismo tema. Si piensa así, entonces no tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que tiene? Un espíritu de rebelión y de rebeldía. Porque lo que yo estoy predicando es palabra de Dios. Es palabra de Dios, no me estoy inventando nada. Si por el contrario, cuando usted oye este tipo de mensaje, usted reacciona en su interior y dice, es verdad lo que dice el pastor, no lo dice él, lo dice la palabra de Dios. Tengo que mejorar en esa área, es verdad. Y usted se quebranta por dentro, entonces quiere decir que el Espíritu Santo sí está en su vida y la está convenciendo y la está animando a mejorar lo mejorable, a mejorar en esas áreas de su vida. Y muchas hermanas reconocen que sí, que deben cambiar y quitarse las pinturas, las licras, las ropas ajustadas, los descotes. Pero ellas dicen, bueno, poco a poco voy a ir dejando las pinturas, las licras y el pantalón y todo el tacón de los zapatos, poco a poco. Y así nunca se purifican. Pero hay que ser radical, hermana. Tiene que purificar su templo, su cuerpo. ¿Cómo fue que Jesucristo purificó el templo de Salomón? Con mucha delicadeza. Miren, señores, por favor, váyanse un poquito más allá. Lo hizo así. ¿Cómo lo hizo? A rajatabla, radical. Hizo un látigo de cuerda. Rian, fuera todo el mundo de aquí. Y así tiene que hacer usted y tengo que hacer yo con las inmundicias que se meten en mi corazón y en mi cabeza. Así tenemos que hacerlo. Radicales contra el pecado. Radicales para purificar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Jesucristo purificó el templo con un látigo, a rajatabla con el pecado. Eso de poco a poco, eso no sirve para nada. No, poco a poco voy a ir dejando el tabaco. No, poco a poco voy a ir dejando la droga. Sí, poco a poco voy a ir dejando las pinturas y los pantalones y las licras y el bañador. Eso no funciona nunca. Nunca lo va a conseguir. Tiene que ponerse delante de Dios y ser duro consigo mismo, consigo misma, hermana, como lo fue Jesucristo, a rajatabla con el pecado. Fuera definitivamente todo eso, los saca, echó fuera a los mercaderes del templo y usted tiene que ponerse delante de su armario y decir, este bañador, este bikini, a la basura,
estos zapatos de tacón así mismo a la basura, estas pinturas a la basura, todo esto a la basura, porque esto no es de Dios, me está profanando, me está contaminando mi templo, que es el templo del Espíritu Santo. Tengo que santificarme ya de una vez, definitivamente para siempre, a rajatabla con el pecado. Usted, hermano, y usted, hermana, es el guardián. ¿Sabe que la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio? ¿Qué somos entonces nosotros? Sacerdotes. ¿Quiénes eran los que tenían que mantener el templo de Salomón limpio y purificado? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. La Biblia dice que tú y yo somos real sacerdocio. Somos sacerdotes. Entonces, si somos sacerdotes, somos nosotros. Eres tú el guardián de tu cuerpo y soy yo el guardián de mi cuerpo. Soy yo, como sacerdote de mi cuerpo, quien tengo que mantener mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Soy yo quien lo tengo que mantener puro y limpio. No me importa lo que otros o otras hagan. Yo me tengo que preocupar de mi cuerpo. Y cada uno se tiene que preocupar de su cuerpo. Yo puedo engañar a mi mujer y mi mujer me puede engañar a mí. Pero ¿quién es el que peca? ¿El engañado o el que engaña? El que engaña. El que engaña. Si yo la engaño a ella, a lo mejor ella no se entera. Pero el culpable delante de Dios soy yo. Ella no tiene culpa. Eso tenemos que entenderlo bien claro, hermanos. Como sacerdotes del templo, que es nuestro cuerpo, a los que nos corresponde tenerlo limpio y puro es a nosotros. Así que, hermano y hermana, no tenga cortesía, no tenga amabilidad con el pecado. Échelo fuera ya definitivamente de su cuerpo y de su corazón. Ay, el cuerpo no tiene nada que ver, lo que Dios quiere es el interior. Eso es una mentira. La Biblia dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado para la venida del Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo está fuera de usted y usted no lo siente, es porque hay pecado en su vida. Usted oye la palabra de Dios y ella rebota porque no haya cabida en su corazón. ¿Sabe que Jesucristo le predicó a los fariseos? Busca Juan capítulo 8, versículo 37 para que vean. Juan 8, 37. El Señor Jesucristo le predica a los fariseos, pero ellos no reciben la palabra de Dios. Juan 8, 37. Mire lo que dice allí. Y eso pasa hoy en día a muchas personas, a muchos que dicen que son cristianos y que son cristianas. Le pasa eso, que rechazan la palabra de Dios. No la reciben. Dice 8, 37 y 38. El 37 dice: sé que sois descendientes de Abraham. Sí, ya sé, ustedes los judíos son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Procuran matarme. ¿Y por qué procuran matarle? Ahí está la respuesta. ¿Por qué procuraban matarlo? Díganlo ustedes. Porque mi palabra no haya cabida. El Señor les hablaba, pero ¡pum!, la palabra rebotaba. No la recibían, la rechazaban. Y por eso procuraban matarlo, porque la palabra de Dios no haya cabida en el corazón de esas personas. Y así pasa hoy en día entre muchos evangélicos también. La palabra de Dios rebota, no puede entrar, no haya cabida en el corazón de la persona. La rechazan. Quieren un evangelio liberal, un evangelio del todo vale, del todo se permite. Aleluya, gloria a Dios. Oh, qué pecado ese, ¿verdad? Es triste, el ser humano sigue siendo el mismo de hace 2000 años. La palabra de Cristo no hallaba cabida en el corazón de los fariseos. Por eso procuraban matarlo. Lo mismo pasa hoy en día.
Yo he predicado aquí mensajes y mensajes de la palabra de Dios y muchas personas salen diciendo, ¿qué pastor es un fanático? Si pudieran me mataban, me critican por todos los lados. Porque la palabra que predico no haya cabida en el corazón de ellos. Lo tienen cerrado, son religiosos. Quieren formalismo religioso, pero no quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No se quieren tomar el evangelio en serio. Por eso la palabra no haya cabida en vosotros. Y muchos se marchan de la iglesia murmurando, protestando, fanáticos, legalistas, cabeza cuadrada, bruto, exagerado, no tiene amor, no tiene misericordia. Así, si pudieran me mataban. Y eso es lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Y una pregunta, hermano, hermana, para usted, para que reflexione. ¿Se mudaría usted a vivir en una casa que está todavía sucia, hecha un asco, antes de darle una buena limpieza y una buena pintada? Suponiendo que usted se tenga que mudar a vivir a otra vivienda y dice, sí, la vivienda me gusta, pero esto está hecho un asco, esto hay que darle un zafarrancho, una limpieza total, y pintarla de nuevo para luego nosotros meternos a vivir aquí. ¿Se mudaría usted, metería sus muebles, su ropa y su comida y sus cosas en esa casa antes de haberla limpiado como Dios manda? No, ¿verdad? Que va con el asco que tiene, que toda la raña y toda la suciedad y toda la basura que hay allí. No. Primero una limpieza a fondo, con lejía y con lo que sea, y echarle perfume y darle una buena pintada. Luego entonces se mete usted a vivir allí y entonces entra a gusto. Así es el Espíritu Santo. Así es el Espíritu Santo. Si usted no se limpia primero de sus malos pensamientos, de sus malos hábitos y de su pecado, entonces el Espíritu Santo no va a entrar en su cuerpo, aunque usted lo invite, le diga, entra en mi corazón, Señor, visítame, lléname, por favor, tal cual. Y usted le clama y le ora, y el Espíritu Santo dice, yo meterme ahí en ese cuerpo, en ese que es un adúltero, en esa que es una adúltera, que va ni loco. Cuando usted se limpie y diga, sí, ahora me voy a tomar las cosas de Dios en serio. Ahora me voy a limpiar bien. Y cuando usted se limpia bien, usted le dice, Señor, es verdad, estoy sucio, estoy sucia. Ayúdame a limpiarme. No te voy a invitar a que entres a morar en mi corazón. Primero me voy a limpiar. Porque invitarte a entrar en una casa, en un corazón que está lleno de raña, de suciedad, de cosas sucias, no te puedo invitar, Señor, no te puedo invitar a eso. Sí le puede decir, ayúdame, Señor, ayúdame a purificarme y a santificarme para que cuando yo esté limpio, entonces te pueda invitar a entrar en mi casa. ¿Saben, hermanos, que las mujeres saben mucho de esto? Las mujeres saben mucho de esto. Si una mujer tiene su casa hecha un asco, toda sucia, ¿verdad que no se le ocurre invitar a unos invitados a su casa? ¿Verdad que no se le ocurre? No, que va, como tengo la casa toda de patas arriba, toda hecha un asco. No, mejor nos vamos ahí a un restaurante y comemos algo por allí. En mi casa no, porque le da vergüenza de invitar a una familia a su casa sabiendo que la casa está hecha una porquería. Es diferente cuando la mujer tiene la casa limpia como el oro, brillando, reluciente, y dice, sí, vengan a mi casa. ¿Por qué? Porque tiene la casa limpia, la tiene bonita, y entonces puede invitar a esos invitados y no se va a avergonzar porque todo está en orden y todo está bonito. Pero si la tiene sucia, no la invita. Primero dice, vamos a un restaurante y comemos algo allí. Pues así es Dios. Y así tiene que ser usted y así tengo que ser yo. Tengo que hacer un examen de conciencia a fondo. Y si mi vida está limpia y pura, entonces Espíritu Santo, ven, ya tengo la casa limpia, purificada, ven, entra y mora aquí. Pero si la tiene llena de porquería, de adulterio, de pornografía, de vanidad, de minifalda, de minichor, de bikini, de pinturas y de todas esas porquerías,
¿Cómo va a morar el Espíritu Santo dentro de usted si usted lo que tiene es el espíritu del mundo? No tiene el Espíritu de Cristo. Yo invito en esta mañana a todos ustedes a pensar, a orar. Vamos a inclinar el rostro un momentito. Ahí donde te encuentras, inclina el rostro. ¿Qué será lo que tú estás sintiendo? ¿Habrás recibido este mensaje o estarás diciendo, ya, no vuelvo más aquí? ¿Qué será lo que tienes en el corazón? Si lo has recibido, empezarás a hacer cambios en tu vida. Empezarás a tomarte las cosas de Dios en serio. Pero si no lo has recibido y la palabra de Dios no ha hallado